También el túnel fue un espacio de debate justamente de la matrícula, arte, cultura, hasta danza. Bueno, también hubo recitales, bueno, acá hay un evento de danza, bueno, el baterista del evento, pero conciertos de jazz. Si el túnel, creo que, a ver, rescatar la impronta cultural que fue también, no solo para los arquitectos, sino para la ciudad. Esta instancia, bueno, también para la democracia, cómo invitaban a funcionarios a discutir temas de planeamiento, de territorialidad, de sustentabilidad, a lo llamaríamos ahora, recursos energéticos, puertos, ferrocarril, muchas... Y siempre un brindis, un sanguchito. También el colegio como espacio de participación y el túnel, el espacio físico. Bueno, también discutíamos con la gente de patrimonio también, como si bien uno dice podés rememorar un espacio arquitectónico, reciclado, un espacio físico, no es solamente el lugar en sí, sino la vida que tuvo ese lugar y cómo el legado que nos puede dar todas estas instancias. Que bueno, ahora hay un edificio nuevo, pero llegar a esa instancia del edificio nuevo tuvo todo este antecedente. O sea, porque hubo arquitectos que se movieron para tener su espacio, para generar las leyes que generan el colegio. Y el esfuerzo del Chelo por mantener esto, las distintas comisiones, que a lo mejor de distintos colores políticos bancaron la iniciativa, la propuesta. Siempre hubo actividades culturales en el colegio, siempre hubo intenciones de plantearle a la matrícula o a los socios los trabajos de otros colegas, las conferencias de personas que podían venir de afuera a dar charlas, arquitectos conocidos, y las actividades se desarrollaban en distintos ámbitos. Podían ser en el Parque de España, por ejemplo, cuando se desarrollaron las primeras actividades del Grupo R, en el auditorio de la Asociación Médica, en el auditorio del Banco Independencia, en el Centro Cultural, que en ese momento era el Centro Cultural Rivadavia. Siempre hubo algún lugar donde reunirse y poder plantear las actividades, con lo cual, imaginemos que para el público en general, esos eran lugares organizados por cada una de esas instituciones. Entonces no resultaba sencillo identificar al Colegio de Arquitectos, excepto para los colegas que asistíamos a esas charlas, a esas muestras, a lo que fuere, porque mucha gente pensaba que eran actividades del Parque España, del Círculo Médico, de donde se realizara la actividad. En ese momento me interesaba poder encontrar un espacio donde desarrollar las actividades culturales propias del colegio. Cuando entramos en el 95, en realidad ganamos la elección y no sabíamos qué íbamos a hacer. O sea, queríamos tener la institución, pero no teníamos un programa como un gobierno. Lo que sí teníamos era una vocación bastante más cultural de la arquitectura, bastante más arraigada en la cultura urbana, y de ahí se empezaron a desplegar un conjunto de proyectos que fueron armando el modelo CAT 2, porque no era el modelo provincial. Lo que nosotros hicimos en Rosario no era igual en Santa Fe, ¿no? Era bastante rosarino. Participé de la inauguración del Parque de España y de las actividades que se desarrollaban en el Parque de España. Tenía esa imagen del túnel profundo con la muestra colgada o con las conferencias. Entonces estuve buscando varios lugares de la ciudad y en un momento, paseando por acá arriba por el pasaje, me encuentro con alguien que ya no está, desgraciadamente, entre nosotros, que es Pablo Riboar, y me paro a charlar con él porque éramos amigos, y le comento, y me dice, acá abajo tenés un sótano. ¿Qué sótano? Le digo, sí. ¿Y de quién es? No sé, dice, podemos averiguar, pero está vacío, hace como 10 años que está vacío. Epa, le digo, y a ver, ¿y cómo hago para entrar? Ah, yo tengo una llave de mi casa que abre acá, dice. Digo, no puede ser. Sí, entonces vino, hizo cric, 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 y entramos.
Bueno, en un momento aparece Chelo diciendo, hay un lugar en el centro, tal lugar, que podemos armar lo que no teníamos, que era un lugar de muestra, exhibición, y yo creo que era un lugar de puesta pública de los arquitectos. Entramos por la parte de atrás, por la escalera de allá, del patio. Y cuando entré vi solamente la luz que se refleja allá atrás, estaba todo oscuro. Me dio una visión media fantasmal, porque era un chorro de luz que entraba de una pared, porque desde allá no se podía vislumbrar, era el piso de vidrio que tiene la peatonal en la entrada. Y me gustó, y dije, este es un túnel del Parque España, esto es para nosotros, esto sin duda es para nosotros. Se hizo y se gastó buen dinero y se armó un lugar que hasta ese momento, digamos, los arquitectos no tenían en la ciudad. Y a su vez la ciudad no tuvo un lugar como este hasta ese momento. Me contacté con el dueño, da la casualidad que era otro arquitecto, casado con una arquitecta, y entonces, bueno, le hice una propuesta, armé un presupuesto, elaboré un proyecto, lo planteé a la comisión directiva, el presidente era Jorge Pozzi, el vicepresidente era Eddie Bañasco, el secretario Emilio Farrugia y el tesorero Daniel Weisburg. Me dieron el ok y empecé a trabajar. Y bueno, el 16 de octubre del año 97 pudimos inaugurar. Un día me encuentro con Armando Torio, un arquitecto, acá en la esquina, y me dice, ¿fuiste a ver el túnel? Y le digo, yo para no pasar de desinformado, le digo, sí, está bárbaro. Y ahí inmediatamente me vine para acá para ver qué era. Y en realidad, bueno, me sorprendí, y después, bueno, vino todo lo demás, enseguida me sumé a las actividades que me parecieron muy interesantes para todo el sector, para todos los colegiados y a veces para el interés también de mucha gente, ¿no? Bueno, era un lugar abandonado, absolutamente muerto, no pasaba nada y la llegada del túnel fue una nave espacial. La verdad que nunca creí que iba a llegar a lo que llegó, a marcar una etapa, no solo en el pasaje PAM, porque lo más increíble de todo era que en un pasaje perdido y olvidado casi, y en un subsuelo, el túnel llegó a todas partes. Durante el 96 y el 97 armamos varias cosas. Armamos la biblioteca, a la cual le destinamos un presupuesto de compra de material de revistas y libros, más que nada de revistas. Armamos el bar, que era un lugar de encuentro, porque en el colegio se gestionaban expedientes. Por lo tanto, los arquitectos pasaban tiempo en el colegio y se juntaban en el bar para trabajar, para charlar. Armamos el bar. La gaceta del colegio, del Centro de Arquitectos, la transformamos en la 041, que fue una operación cultural bastante compleja y trascendente. En esa primera 041 nosotros lo designamos al Cabezón Perazo, que era más bien es más joven que nosotros, pero ya estaba vinculado a la agrupación. El Cabezón Perazo lo invita al Negro Villafañe para que lo acompañe en esto,
y el negro Villafañe, cuando después muere el Cabezón Perazo, la continúa. La primera actividad que hicimos cuando inauguramos, la inauguración se hizo con la exposición del Colegio de Arquitectos, que era las 100 ideas para Rosario. Recuerdo el concurso de las 100 ideas, que fue muy importante, que se hicieron, donde había una serie de temáticas con participación libre, eran concursos de ideas como para aportar a diversos espacios de la ciudad muy emblemáticos. Consistía en 10 temas elegidos como problemática de la ciudad, hacer propuestas en uno o en la cantidad de temas que uno quiera, y propuestas que ya sea de reglamentación, de proyecto, de reforma, de lo que fuere. La idea era de que se eligieran los 10 mejores trabajos de cada tema, y de esa manera surgían, de los 10 temas, 10 trabajos, surgían 100 ideas. Con Roberto Sira teníamos afinidades distintas, porque éramos los dos hinchas de Central, pertenecíamos a la misma sociedad de vinos, era vecino mío y nos conocíamos de tiempo atrás. Y en ese momento vino Roberto con 4 de sus alumnos preferidos y me los presentó. Uno era Luciana Vandenberg, Diego Jovel, el otro era Mariano Baima con Marcela Giacometti. Marcela y Mariano se quedaron de por vida, se encariñaron, se pusieron la camiseta del túnel de una manera incomparable, diría yo, y se dedicaron a quedarse acá y a trabajar y a proponer ideas y a... Bueno, de más está decir que era el único equipo que había en el túnel. En el año 97, cuando inician las actividades en el túnel, yo estaba terminando la facultad. Dejaba de ser estudiante y empezaba a ser arquitecto. En esos años yo descubro el túnel y tengo bastante vívido esa experiencia de descubrirlo, y era un lugar distinto, muy particular. Por un lado, la condición subterránea, un lugar que había estado muchísimos años abandonado y era redescubierto, o sea, casi con la sensación de estar entrando en un lugar prohibido, vedado. Fue una etapa muy importante, importante por el colegio, porque surgía este espacio como un espacio contenedor, aglutinador, diríamos, de no solo la actividad cultural, sino también de intergeneracional. Y para mí en ese momento que estaba en la Secretaría, junto con Gugi Pantarotto, ayudaba económicamente al mantenimiento, diríamos, mensual de este espacio, como también a la revista, a las primeras revistas que habían nacido. O sea que siempre hubo una relación muy, pero muy estrecha, y por supuesto también era para la Secretaría y para la Municipalidad un ámbito también donde poder trabajar. De hecho, se hicieron muchas actividades aquí en el túnel. Lógicamente uno perteneció al túnel, ¿no? De algún modo yo lo venía pensando, y es muy interesante porque al estar desdoblado de la sede del colegio, esto tenía mucho mayor independencia, era un ámbito cultural y recreativo, pero agrupaba un enorme contenido, desde estudiantes hasta arquitectos jubilados y arquitectos en ejercicio. La verdad que era como un lugar emblemático, sin lugar a duda representa de todos los colegios un hito, de un centro cultural. La idea de que era un lugar
o sea, institucional, por así decirlo, porque era parte del Colegio de Arquitectos, pero al mismo tiempo no estaba en el Colegio de Arquitectos, entonces no pertenecía a la institución. Eso hacía que este lugar fuera muy especial. Había algún clima, una atmósfera que se respiraba en este lugar que era difícil de describir. De alguna manera, gente que quizás en el mundo real, en la superficie, no era accesible, acá podías mantener una charla extendida y relajada. Casi como si el túnel de alguna manera nos transformara a todos, nos igualara a todos. La primera vez que vine al túnel fue cuando terminamos Introducción a la Arquitectura como estudiante. Había una muestra de los mejores trabajos y venir acá fue como sentirme más arquitecta ya, desde el primer año de la facultad. Había toda una exposición en estas paredes y tenía esa sensación de que ya me había recibido. Creo que una de las cosas más interesantes es que en este espacio había una mezcla generacional, porque en ese momento estaba súper activo Biotti, Matilde Luetich, Pantarotto, que sigue, por suerte lo tenemos y lo podemos seguir disfrutando, los que estábamos más como en el medio y muchos jóvenes, que yo como Kaki Campodónico, Diego Arraigada, todo ese grupo de gente que después, bueno, hoy son lo que son, ¿no es cierto? Y todo esto se mezclaba en una cuestión horizontal que fue fabulosa. Había muchas charlas cruzadas, quizás en aquella época yo era muy joven y un estudiante, y de repente poder tener una charla con Pantarotto como de igual a igual, era raro, era excitante de alguna manera. Es así como lo conocí al Negro Villafañe, por ejemplo, que además después con los años fuimos grandes amigos. A Rafael Iglesias, Gerardo Caballero, tantísimos. Y después con el tiempo también generar relaciones mucho más estrechas con gente, con el Chelo Molina, con Emilio Farrugia, con la gente que de alguna manera estaba en el inicio de este lugar. Antes de recibirme vine bastante al túnel, porque yo trabajaba en una constructora y hacía las compras de los materiales, y entonces las empresas que vendían materiales nos invitaban a ver sus muestras, y bueno, era como sentirme parte también, porque era algo democrático, podía venir cualquiera, y venían los grandes arquitectos que para mí eran los que mencionaban en la facultad, y los tenía acá. Y luego hubo exposiciones de trabajo en forma conjunta, en el apoyo del colegio, en una bienal internacional que participamos con la Secretaría también, digamos que fue promovida por el colegio, en la revista, también siempre el espacio para poder opinar, el concurso que se hizo del CMD del Noroeste, el apoyo también y el intercambio con el colegio cuando trajimos a CISA para hacer el proyecto del CMD Sur. En realidad yo creo que siempre lo sentimos con cierto orgullo esto, porque realmente creo que lo ha dicho Chelo, ¿no? Esto empezó a ocupar un espacio dentro de la agenda cultural de la ciudad. Me emociona mucho recordar esos momentos porque fueron muy especiales, donde uno está dejando una etapa, iniciando otra. Inclusive recordaba que la primer charla que me tocó dar
en un ámbito profesional fue en este lugar. Me acuerdo que fue con diapositivas, con los famosos carretes de diapositivas, después asistir a cientos de eventos, y donde tenía esa magia, ¿no? Todo se mezclaba, todo se igualaba. De alguna manera hasta las diferencias se pulían. Siempre a una determinada hora llegaban unos vinos, que siempre nos proveía el chelo muy gentilmente, el colegio en realidad, pero el chelo se encargaba. Y nada, eso iba generando un clima de camaradería que creo que le hizo muy bien a la disciplina, a la arquitectura en general de esta ciudad. Muchos cruces en aquel momento. Cada inauguración, cada acontecimiento, cada presentación era un momento social, cultural, de una potencia notable. O sea, el poder de convocatoria del túnel era notable. Y vuelvo a insistir, que era un sótano, es decir, y en un pasaje que no lo conocía mucha gente. Entonces eso es doble mérito también. O sea, el acto de comunicación que tuvo era notable. No te podría decir algo en especial, porque las muestras de arte estaban buenísimas, las muestras de arquitectos, ni que hablar, presentaciones de libros, charlas, conferencias. Creo que fue abriendo camino, fue algo que no había en otra parte, nada parecido. Aparte, formalmente es un lugar exquisito y delicioso y hermoso. Tanta pared, se te hace agua la boca cuando vos querés mostrar algo. Entre los arquitectos siempre circuló mucho arte, digamos. Pintores, escultores, tipos que siempre estuvieron dibujantes, digamos. Es una veta que es un río que siempre circula entre los arquitectos y que siempre ha sido de su interés, tanto de la generación anterior, porque tipos como Pantarotto, Viotti, Cerón, que fue profesor nuestro, y la mujer, gente bastante, digamos, yo no digo que los arquitectos, yo digo que hay una veta que lo recorre, hay un arroyo que va recorriendo a la vida de los arquitectos que lo vincula a la cultura y a lo artístico, porque además la arquitectura es uno de los artes, ¿no? De las artes liberales históricas. Una segunda etapa del túnel fue en el año 2008, cuando se desocupó el túnel de al lado. El túnel que tenía la misma característica que esta, porque eran dos túneles, dos depósitos gemelos, simétricos. Entonces hicimos un acuerdo con los dueños de al lado, al mismo acuerdo que habíamos hecho con el dueño anterior acá, que por un tiempo no pagábamos alquiler por las mejoras que hacíamos, porque el colegio había invertido mucho dinero, tanto en esta etapa como en la siguiente. Y en la siguiente etapa, ya con todos los antecedentes que teníamos de actividades desarrolladas, pasamos a buscar sponsors que nos permitieran realizar esa actividad. Bueno, acá fuimos generando el interés de muchos proveedores que se fueron sumando a sponsorizar las actividades, y de acá, bueno, salieron hasta viajes de FADEA, de la Federación de Arquitectos de presidente de todo el país, a Mendoza, generado acá por nosotros también, gente incondicional con el colegio, y bueno, que en cada actividad, chica o grande, siempre estaban, ¿no? Sabíamos que levantábamos el teléfono y los teníamos. Me acuerdo de Nauf, me acuerdo de Tersuave, me acuerdo de FEXA, con aportes que sirvieron mucho para mantener este espacio.
Así apareció la sponsorización de Búnker, que montó el equipo de aire acondicionado sin costo, un equipo de aire acondicionado muy importante porque tiraba para todo el largo del salón también. Nos encontramos con Nauf, que planteó todos los revestimientos de tabique de roca de yeso en las paredes, porque queríamos diferenciarlo de esto, si bien el diseño era el mismo, pero queríamos tener otro salón, porque aquel salón lo dedicábamos a conferencias. Trasladamos la pantalla de cine que teníamos acá y la llevamos allá, y entonces lo teníamos para conferencias, charlas, seminarios, distintas actividades. En el 2008 Marcela se retiró del túnel, hizo una renuncia, digamos, porque se había embarazado, estaba esperando un bebé, por lo tanto apareció Mario Amatielo, el chino Amatielo, que trabajaba en el Museo Gallardo, y él también volcó su experiencia museológica para el armado de las muestras acá, los criterios. Bueno, fue muy útil para nosotros, una persona muy querida para nosotros, un colaborador también muy valioso. Y después, cuando él tuvo una cátedra en la Escuela de Museología, una cátedra con su nombre porque ganó un concurso, apareció otro colaborador que, a diferencia de Amatielo anterior, que era de Central, me cayó un leproso en la sala, que era el hijo de un amigo mío, de Daniel Querol, Matías Querol, que está en el tema de comunicación, realmente un baluarte, porque siempre, ya sea el chino por la parte de museología o él por la parte de comunicación, fueron complementos muy necesarios. El túnel era un espacio no solamente cultural, sino también de aprendizaje técnico, y a mí lo técnico me encanta. Entonces, mis primeras reuniones después fueron de hacer cursos de steel framing o cursos del auspiciante de ese momento que era Nauf, que te enseñaba a hacer cómo colocar las placas, y venías acá y las colocabas físicamente. Entonces, las herramientas que te iba dando, también las capacitaciones acá en el túnel, era como un plus. Yo hice un montón de cursos acá de patologías en la construcción, bueno, el curso de iniciación como matriculada también. El vínculo era muy fluido con el túnel. En el 2010 se da la casualidad que nosotros, para hacer esa etapa, tuvimos que cortar el túnel de al lado por la mitad. Abrimos una conexión aquí en la medianera que dividía los dos espacios, y eso quedó un espacio más reducido adelante, con una misma claraboya que aquel que daba a calle Córdoba, que era el taller de los artistas plásticos de Rosario, de la Asociación de Artistas Plásticos. En un momento se mudaron, dejaron de estar aquí y quedó libre. Entonces nosotros, en este afán expansionista que teníamos y de generar y agregar actividades, en ese momento, en el año 2010, pudimos hacernos de ese lugar, lo acondicionamos, y eso se transformó en el aula de taller, donde todas las actividades de taller, ya sea el taller de dibujo, de croquis, moldes para ornamentación de edificios, escenografía, todos los talleres que se daban en ese espacio. Para mí fue el ámbito donde me permitió dar clases. Yo desarrollé durante 6 años o 5 un curso que era una excusa, herramienta de croquis. Era un poco la reflexión sobre la arquitectura, sobre habitar los espacios y ser parte de esta movida. El dibujo, el túnel siempre contuvo un ámbito artístico enorme, de recitales de música, dibujo, todas las artes. El túnel estuvo justo en esa bisagra de la tecnología, claramente, con lo cual para mí el túnel es analógico.
O sea, claramente convivió seguramente más años con lo digital, pero para mí el túnel tiene esto de, no sé, inclusive, o sea, la estética, la madera del túnel, para mí es los libros, la biblioteca, esa biblioteca con ejemplares donados, los ejemplares del Acero 41 que estaban a la venta. Venir al túnel era, sin duda, recorrer un territorio táctil, un territorio analógico. O sea, olía de una forma particular, ese olor frío, o sea, no sé, como muy particular. Inclusive, claro, hasta la temperatura, ¿no? Uno bajaba y bajaban 4 o 5 grados fácilmente. Es un mundo de percepción. Se puede dibujar digitalmente o a mano. Todo se edita, todo tiene un peso, una memoria y una medida. Pero el contacto directo, el tomarte un vino, el abrazar a alguien, el verlos partir y el recordarlo, será un poco la memoria histórica que dejaremos desde nuestra generación. Contacto directo. En el tiempo tuvimos un promedio de más de 200 muestras en 20 años, o sea que había más de 10 muestras por año. Enero y febrero generalmente estábamos de vacaciones, cerraba el colegio en enero, en febrero se evaluaban las propuestas con la comisión directiva y en marzo, para el Día de la Mujer, empezaban las actividades, para el 8 de marzo. Delicioso, era divertidísimo aparte. Acá siempre había sandwichitos, el Chelo traía sus sandwichitos y siempre había champán o algo para brindar. Y era un momento de encuentro, ¿viste? Te encontrabas con todo el mundo, había muy buena onda. Me agarró una cosita, pero las cosas siguen, hay que redireccionarlas, remixarlas y darle una vuelta y seguir encontrándonos en otros formatos. Yo también celebro la maravilla de Avenida Belgrano porque es divino el nuevo espacio, pero esto está en una cajita mía de música ahí guardadita en mi corazón porque significa un montón de cosas. Desde el punto de vista cultural realmente es para agradecerlo y para que figure en un montón de lugares. El túnel se desmonta. Luego viene la pandemia, los acontecimientos culturales, los cambios de espacio, el ámbito, la reorganización entre
las personas que conviven allí, bueno, pero lo vamos llevando con toda la vitalidad y fuerza para recuperar al máximo el espíritu del túnel. La gestión cultural del distrito específicamente, diríamos que es el que lleva adelante con más claridad el tema, me parece que tiene como, se ha abierto a otras miradas muy importantes que por ahí las del túnel eran mucho más temáticas en relación a la disciplina. Creo que esto se ha abierto y me parece que hay un desafío, digamos, que además de arquitectas y arquitectos, abrirlo a otras expresiones y cruzarse con otras disciplinas y con otros colegios y demás, que también, por otra parte, institucionalmente estamos tratando de trabajar, y uno descubre que en colegios donde uno no se imaginaba tiene una vida cultural y una posibilidad de intercambiar muy grande. Parece que hay una diferencia entre la gestión actual de lo que era la gestión del túnel. Me parece que ha tomado todo lo bueno de esta experiencia y la ha cualificado. Y de algún modo aquí queda espiritualmente el vínculo con generaciones, tanto Jano Viotti, un poco el arquitecto que marcó el negro Viotti la movida del Colegio de Arquitectos junto a nuestros mayores, al Japo, el Colifa García, qué sé yo. Acá uno encontraba más arriba, más abajo, estudiantes, se mezclaban todos. Yo creo que el colegio va en esta dirección y no tiene que ser exclusivamente la vida cultural del matriculado. Tiene que amplificar a la cultura de la ciudad. Hay que retomar ese espíritu. Yo creo que lo que hace cultura ahora en el colegio, lo que le pedimos de la gestión, y lo que ellos también enganchan, por ejemplo, esto de revitalizar el edificio viejo del colegio, que se ingrese por el edificio viejo y que vuelva a ser ese el medio de desplazamiento de la gente hasta el Zoom, hasta el auditorio. Creo que la fuerza, digamos, de buscar que la gente joven vaya a los eventos culturales, buscar ese tipo de enganche, es lo que va a retomar la mística, pero el túnel va a seguir siendo el túnel siempre, digamos. Es lo que era, digamos, te contenía, digamos, era un lugar donde vos te sentías seguro, donde venías, donde pasaban cosas que estaban en este espacio que era tan emblemático, tan particular, diríamos, por sus características, ¿no? Pero un lugar que digamos, contenedor de seguridad y de disfrute. El túnel en sí, bajar, digamos, la sensación, recién venía hacia acá, digamos, pensando y recordando lo que había vivido y el hecho de bajar estas escaleras y el olor a humedad ese que sentimos en las paredes y nada, acá la acústica, es todo, digamos. Las dos salas era fantástico para las muestras, para las charlas, para todo lo que se hiciera. Porque esto realmente hay que, el rescate de este lugar, del esfuerzo, del laburo que hubo acá, el que labura lo sabe. La que labura lo sabe, lo que significaba armar cada uno de estos. Duró un montón de años, fue consecuente, o sea, esa cosa de la constancia, que es lo único que también que ancla, que le da valor al tiempo y contenido, mucho contenido. Así que celebro lo nuevo y añoro lo viejo, y con todo eso un corazón y un abrazo enorme a ustedes. Llegué por calle Santa Fe, crucé todo el pasaje PAM, algo que hice cientos de veces. Y bajé la escalera, volví a sentir ese cambio de temperatura y cuando entré lo vi hermoso. Lo vi hermoso. Lo vi más lindo que nunca. No sé cómo explicarlo. Está como en su estado más puro, vacío. Y no sé, quizás porque está vacío me pude imaginar todo lo que pasamos acá. La sensación fue hermosa. Como reencontrarme como una parte, una sección, unos años de mi vida, ¿no? Ahora que vine aquí para hacer esta entrevista, lo primero que me produjo fue una nostalgia tremenda, porque
al verlo así vacío, fue en el momento que dejamos el túnel, o el día que inauguramos la primera muestra. Estaba vacío de contenido y era solo un continente, algo que tenía que ser llenado con algo. El túnel llenó 22 años de mi vida, por lo tanto yo lo vi crecer aquí a mi hijo, desarrollarse, desde que jugaba con la silla, con la ruedita giratoria, subido y corría y chocaba contra las paredes, hasta el día que nos fuimos de aquí. Para mí creo que fue la etapa más importante de mi vida.